Dicen que usted es del combo de las ministras jóvenes y petristas. Pues gracias por lo joven. ¿Cuántos años tiene? 45. Joven. Pues lo dijo Cecilia López. Sí, pues hay una diferencia, ¿no? De edad, claro. Y del petrismo o del progresismo, sí, siempre. Mi militancia política siempre estuvo en las tendencias que lideraba Gustavo Petro. Hay mucha gente diciendo y advirtiéndole al gobierno que está haciendo una transición mal hecha. En términos generales, energética, que no estamos hablando de críticos y opositores políticos nada más, sino personas cercanas al sector ambiental, que dicen que esta transición sin el petróleo no se puede hacer. Y la postura del gobierno ha sido, vamos a hacer una transición sin el petróleo porque lo vamos a marchitar de manera acelerada. Esa caricatura de que vamos a terminar el petróleo mañana y vamos a generar una gran crisis, pues es eso, una caricatura. Se está hablando de una transición de 15 años que tiene que tener una ruta. Tenemos que lograr mantener reservas por 15 años de petróleo, de gas. En este momento hay contratos de exploración de Ecopetrol que generarían esa viabilidad mientras se hace la transición. Es una realidad que Colombia no tiene grandes yacimientos de petróleo y que lo que hay que hacer es planificar precisamente con suficiente tiempo una transición energética que nos permita diversificar las fuentes de energía. Ahora, si en esos estudios y avances no se llega, digamos, a esa ampliación de reservas, que es lo que el gobierno está llegando, y por eso dice que tiene que planificar una transición energética justa, y también lo justo no es causar una crisis económica, pues se tomarán decisiones. El petróleo que Colombia saca y le vende a otros países no es un petróleo que nosotros emitimos. Ese petróleo lo emite el que lo quema, ¿cierto? Sí. ¿No? Entonces, ¿cuál es el punto de prescindir de este veneno, como lo ha llamado el presidente? ¿Es una posición moral? Porque no es una posición que tenga o que haga sentido económico. El gas y el petróleo, un pedazo se consume internamente y un pedazo se exporta. Y usted tiene razón, en la contabilidad climática, las emisiones que se cuentan son las que nosotros quemamos. Pero yo estoy hablando de un concepto más amplio. El mundo tiene que dejar de vivir de combustibles fósiles que generan los gases de efecto invernadero y el cambio climático. Por lo tanto, nosotros tenemos que cambiar en la demanda nuestro uso de combustibles fósiles. Pero usted entiende que el mensaje político que le llegó a la mayoría de la gente es que el petróleo y el carbón eran peores venenos que la cocaína. Pues es que si usted lo pone, yo se lo voy a explicar, porque esa frase no está vacía de contenido. Ya no pudimos cumplir la última ventana que teníamos para lograr que el calentamiento global no suba más de 2 grados en este ciclo. ¿Eso qué implica? Que los científicos no pueden modelar las consecuencias. ¿Cuánta gente va a morir por nuestra adicción a los combustibles fósiles en la forma en que vivimos? Ahora, las drogas, la cocaína. ¿Cuánta gente muere realmente de adicción a la cocaína? Hay mucha gente que utiliza la cocaína y no termina siendo pues un adicto fatal. Pero con el petróleo abonamos la tierra, nos movilizamos, llevamos pues a la gente en las ambulancias. Es que el petróleo es la base de la civilización de los últimos 300 años. Pero en ese proceso de crear ese poder no hay ningún energético que lo reemplace. Ese poder que nos dio el petróleo pues ha destruido la tierra y nos va a destruir a nosotros mismos. El desarrollo de 3 millones de hectáreas para la agricultura supone unos retos ambientales enormes. La agricultura es un gran productor de gases de efecto invernadero. ¿Cómo manejar eso? Hemos venido hablando con la ministra de la Transición Agroecológica, que significa empezar a sustituir los insumos que vienen de combustibles fósiles, por una parte, por bioinsumos, y también cómo se empieza a hacer una producción que ayuda a regenerar el suelo y en lógica de biodiversidad, cómo son los sistemas silvopastoriles, cómo es la agroecología, y eso va a tener que ir aplicándose en zonas muy específicas, y por eso los puntos de frontera agrícola, de agraria, van a ser puntos muy importantes de desarrollo de esa economía. ¿Usted está de acuerdo con esta visión del presidente Petro de la ONU de que el narcotráfico está detrás del fenómeno de la deforestación? Que se parece mucho al discurso que tuvo en su momento Álvaro Uribe y Francisco Santos. Claro, y todo tiene su georreferenciación. Si usted sobrevuela hoy Tumaco y ve al lado y lado una franja de deforestación gigantesca en plena bosque
tropical de la selva del Pacífico, se va a dar cuenta de unos gigantescos cultivos industriales de coca que reemplazaron el bosque. La Amazonía ha sido como una figura muy fuerte en el mensaje internacional del presidente Petro, en la ONU y en su discurso de posesión. Ahí, ¿qué se puede hacer distinto y qué proponen ustedes? El pasado gobierno, a pesar que seguía haciendo los proyectos sociales, su énfasis fue la Operación Artemisas, que tenía que ver con una lógica de frenar un factor de la deforestación que es la economía criminal, pero en esa lógica creando gran desconfianza con las comunidades. Pero, por ejemplo, la Operación Artemisa era una operación contra personas que llevaban a parques nacionales a abrir como potreros donde antes había bosques. El mensaje que ustedes envían es, ¿eso todavía está permitido? ¿Vamos a dialogar con esas personas que están entrando a parques? ¿O hay gente o hay actitudes que definitivamente van a ser enfrentadas con el uso de la fuerza? Yo creo que hay dos fenómenos diferentes. Uno, los campesinos colonos, que incluye, están algunos en parques nacionales y que tienen la condición de familias campesinas vulnerables, que han estado además en la mitad del conflicto armado y que además en esta operación Artemisa muchas veces se vieron entre la mafia, las disidencias y el ejército. Esas comunidades, con esas queremos hacer acuerdos sociales y garantizar derechos. Ahora, hay otros actores que se les debe llegar a partir de la investigación criminal, que son los financiadores de la deforestación, que tienen que ver con poderes políticos regionales y que tienen que ver también con grandes volteadores de tierra en la Amazonía. Eso se parece mucho a lo que ya se venía haciendo. El punto de quiebre nuestro es la paz total, por un lado, que busca cambiar el contexto de interlocución en territorio, y dos, pasar de los proyectos a una política pública donde con agricultura trabajamos crédito, titulación de tierra y productividad de una economía que es la economía forestal y biodiversa en esas zonas. Y una última sobre el presidente y este gobierno. Usted lo conoce hace mucho tiempo. ¿Cuál es la diferencia entre el alcalde Petro y el presidente Petro? No, mucho crecimiento. Creo que es una persona mucho más madura, que entiende mucho más este tema de la necesidad de las transiciones y que tiene, creo que, más apertura al pluralismo político. El gobierno en sí mismo es un gabinete bastante plural. Fue muy diferente en la alcaldía de Bogotá, donde todo el gabinete prácticamente era del proyecto político del alcalde entonces. Y creo que eso ha generado muchas posibilidades que tal vez hace 10 años también pudimos generar y no lo logramos.